cálculo de la constante de integración y menciona acerca de que dentro de X años, aquí lo que hay que tener mucho cuidado cuáles son las variables que vamos a estar utilizando para no estar cometiendo algunos errores. Entonces, si me están diciendo que son X años, entonces hay que tener en cuenta que la X va a estar representando el tiempo. Y luego nos están diciendo acerca de la demanda. La demanda, como no nos están diciendo nada acerca de cuál es la variable que podemos utilizar, podemos decidir nosotros cuál es la que más nos adecua. Vamos a utilizar la D. Entonces, a partir de eso tenemos que recordar que cada vez que nos mencionen una palabra como la de tasa, están haciendo referencia a una derivada. Por lo tanto, esto que tenemos aquí es una derivada. Y al ser una derivada, lo que nos ayuda es las unidades. Debido a que las unidades son toneladas, esas toneladas están relacionadas a demanda, porque es efectivamente demanda es consumo y los años están relacionados a el tiempo. Por lo tanto, con esos datos nosotros podemos determinar cuál es la derivada que vamos a estar utilizando. Entonces podemos escribir que la derivada de la demanda con respecto al tiempo se va a calcular a través del número Neper elevado a la 1/20 multiplicado por X. Esta es una derivada. La derivada la vamos a expresar a través de una ecuación diferencial. Y entonces tenemos que la diferencial de la demanda es el número Neper elevado a la 1/20 de X por la diferencial de X. Debido a que esto ya es una ecuación diferencial, para resolverla nosotros escribimos o calculamos la integral y calculamos la integral. Al hacer el cálculo de la integral, esto se convierte en una ecuación íntegro diferencial y podemos entonces ya resolverla. La integral de la diferencial de una variable es la variable y con respecto al número Neper hay que recordar que vamos a utilizar la integral del número Neper elevado a un exponente por la diferencial del exponente. Al estar diciendo que es la diferencial del exponente, lo que tenemos aquí, esto debe ser la diferencial del exponente. Si nosotros calculamos la diferencial del exponente, que es 1/20 de X, nos vamos a dar cuenta que la diferencial de 20 de X es precisamente 1 entre 20 por la diferencial de X. Por lo tanto, necesitamos agregar el 1/20 y compensamos con 20 sobre 1. Recordemos que el agregar nos permite que el uso de la fórmula y el compensar es para que no se afecte la función original. Entonces, esto al ser una constante, lo que compensamos lo podemos escribir al principio debido a que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Entonces lo que hacemos nosotros es aquí escribir primero la constante, que es el 20, y luego hacemos el cálculo de la integral. Sabemos que la integral del número Neper elevado a un exponente por la diferencia del exponente es el mismo número Neper elevado al exponente más la constante de integración. Entonces, este que está aquí, este que acabamos de calcular, recibe el nombre de antiderivada. Y esa antiderivada tiene el valor de la constante que está indeterminada. Para nosotros poder llegar a la primitiva, necesitamos calcular la constante de integración. Precisamente en el inciso A que nos están diciendo expresa la demanda del arroz en función del tiempo, lo que nos están pidiendo es calcular este valor de la constante de integración para poder llegar a conocer la primitiva, para lo cual nosotros necesitamos conocer las condiciones iniciales. Con respecto a las condiciones iniciales, nos mencionan aquí dos palabras, la cual es actual. Si nosotros nos están diciendo actual, pues tenemos un marco de referencia que es iniciar a partir de 0. Y para 0 tenemos una demanda de 80 toneladas. Entonces nosotros podemos representar una condición inicial, la cual la podemos expresar como que al principio
nosotros tenemos una demanda de 80. Recordemos que las coordenadas que estoy colocando aquí es el valor de la variable independiente, y este que está aquí es el valor de la variable dependiente. Y haciendo esta consideración, entonces recordemos que en funciones este que está aquí es la que se conoce como variable dependiente, y esta x que tengo por acá es la que conocemos como variable independiente. Entonces ya con eso nosotros podemos hacer el cálculo de la constante de integración a través de las condiciones iniciales que acabamos de determinar. Por lo tanto, sustituyo las condiciones iniciales, y si sustituyo las condiciones iniciales, entonces lo que yo debo de escribir es que 80 es 20 por el número Neper elevado a la 1 entre 20x más la constante de integración. Acuérdense que 80 fue el valor de la variable dependiente, y entonces esta x que representa el tiempo es el valor de la variable independiente, que en este caso sería 0. Entonces es 1 por 20, perdón, 1 entre 20 por 0. Y entonces nosotros sabemos que al hacer operaciones, recuerden que siempre lo primero que debemos de hacer son operaciones, me queda que 80 es 20 por el número Neper. Si nosotros multiplicamos un 20 por 0, sabemos que el resultado de esto va a ser 0. Y le debemos de sumar la constante de integración. También sabemos que cuando tenemos una base elevado a la 0 es 1. El resultado de esto es 1. Por lo tanto, al seguir haciendo operaciones, si multiplico este 20 por un 1, me queda 1. Y entonces tengo que 80 es 20 más la constante de integración. Por operaciones inversas, este 20 está sumando, la operación inversa es la resta, por lo tanto el 20 se lo restamos al 80, y entonces tenemos que la constante de integración tiene un valor de 60 al hacer la resta de 80 menos 20. Lo que hago con esta constante de integración es sustituir en la antiderivada. Al sustituir en la derivada, entonces ahora sí ya tengo la primitiva. En otras palabras, la función. O sea, la demanda en función del tiempo es 20 por el número Neper elevado a la 1/20 de x más la constante de integración, que resultó ser 60. Y con eso nosotros ya estamos contestando el inciso A. Bueno, una de las cosas importantes en los problemas es que el procedimiento siempre va a ser similar. Tenemos la derivada, hacemos el despeje, resolvemos la ecuación íntegro diferencial, sustituimos condiciones iniciales, hacemos operaciones y calculamos la constante. No importa cuál problema sea, todos se resuelven de la misma manera. Bueno, nos vamos al inciso B, donde me dice el arroz que se va a consumir en los próximos 20 años. El 20 está haciendo referencia directamente al tiempo. Entonces, este tiempo nosotros lo tenemos que sustituir en la variable x. Por lo tanto, si nosotros ya nos vamos a contestar el inciso B, en el inciso B, nosotros debemos escribir que la demanda que yo voy a tener en los próximos 20 años la voy a calcular como 20 por el número Neper elevado a la 20avo por el tiempo, que es 20, más la constante de integración, que es 60. Simplemente es una sustitución. Aquí si se dan cuenta ya nada más hay que hacer operaciones porque no hay ninguna incógnita. Entonces nosotros podemos calcular que la demanda dentro de 20 años va a ser este 20 por el número Neper elevado. Si nosotros multiplicamos un 20 por 20, pues nos va a quedar 20 entre 20, y 20 entre 20 es 1. Es 1 más la constante de integración, que es 60. Para términos prácticos y de examen, con eso es más que suficiente.
aunque nosotros también podemos hacer el cálculo en la calculadora. Entonces, si multiplicamos el número Neper y lo elevamos a la 1, nos queda 2.71. Al multiplicarlo por 20, tenemos 54 y al sumarle 60, nosotros tendremos 114. Entonces, nosotros podemos escribir, no es necesario, insisto, no es necesario, que la demanda dentro de 20 años, estamos hablando que sería de 114.36 toneladas. Y es lo que tendríamos que mencionar a la hora de escribir, que la demanda entre 20 años, nos pusimos 20 años, es de 114.36 toneladas. Recordemos que este 20 me está multiplicando, solamente me está diciendo para la variable independiente. Bueno, por último, vamos a hacer el inciso C. Y en el inciso C me mencionan que cuando, y esta palabra de cuando también me hace referencia a tiempo. Entonces ahora lo que me están preguntando es el tiempo. ¿Se habrá triplicado? Esta palabra triplicado me está diciendo que es 3 veces la demanda. Y si nosotros recordemos, la demanda era de 80, estamos hablando que 3 por 80 son 240 toneladas, porque inicialmente teníamos una demanda de 80. Entonces lo que debemos de hacer es la sustitución en la función. Y en lugar de escribir d de x, como se está representando la demanda, nosotros escribimos explícitamente la demanda que nos están pidiendo el cálculo, que es de 240. Por lo tanto, 240 va a ser 20 por el número Neper elevado a la 1/20 por x más 60. Si ustedes observan, aquí se convierte en una ecuación exponencial debido a que la incógnita está en el exponente. Y como la incógnita está en el exponente, la trabajamos como nos enseñaron a trabajar las ecuaciones exponenciales. Básicamente, todas las ecuaciones comienzan con operaciones inversas. Por lo tanto, si aquí yo tengo una suma, la operación inversa es la resta. Eso implica que hay que restarle 60 a 240 y obtenemos un resultado que es 180, igual a 20 por el número Neper elevado a la 1/20 de x. Posteriormente, este 20 está multiplicando, la operación inversa es dividir. El 180 va a ser dividido por el 20, y si yo divido 180 entre 20, este 18 entre este 2 me da 9, y entonces tendría que este resultado es 9. 9 es el número Neper elevado a la 1/20 de x. Por último, nosotros sabemos que el exponente se debe de calcular. Esto no se calcula a través de una operación inversa, sino se calcula a través de una función inversa. La definición de potencia es que este exponente me está diciendo cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma para obtener la potencia. Para hacer el cálculo del exponente hago la función inversa. La función inversa es el logaritmo. Entonces, la definición del logaritmo es que el logaritmo es la potencia. Recordemos que hace ratito habíamos dicho que no es la potencia. El logaritmo es la potencia al que se debe de elevar esta base. No, disculpen, aquí ya me equivoqué. El logaritmo es el exponente. Entonces, el logaritmo es el exponente al que se debe de elevar esta base, para obtener la potencia. A partir de la definición del logaritmo, vuelvo a repetir. El exponente me indica cuántas veces se debe de multiplicar esta base para obtener la potencia. Para calcular el exponente necesito la función inversa que es el logaritmo.
Y la definición de logaritmo es que el logaritmo es el exponente al que se debe de elevar esta base para obtener la potencia. De ahí entonces, para hacer el cálculo de la x, o sea, del tiempo, lo único que debemos de hacer es operación inversa. Ahora sí, aquí hay una operación, el 1 está multiplicando, el 20 está dividiendo. Como el 20 está dividiendo, la operación inversa dividir es multiplicar, y eso implica que este 20 multiplicaría al logaritmo. O sea que el tiempo va a ser expresado como el 20 que multiplica al logaritmo base e. Sabemos que el logaritmo base e se expresa como el logaritmo neperiano de 9. Y este que está aquí es el tiempo que nosotros nos están preguntando para que se triplique la producción. Si nosotros hacemos el cálculo, pues tendremos que calcular el logaritmo neperiano de 9, que es 2.19 multiplicado por 20, son 43.94. Eso implica que el tiempo en el que se va a triplicar la producción va a ser el tiempo en el que se va a triplicar la producción, perdón, la demanda, van a ser 43 años, punto 94, prácticamente 44 años. De aquí nosotros, para ser un poquito más explícitos, podemos hacer el cálculo más específico. Entonces ya sabemos que este 43 me está representando los años y que este punto 94 es una fracción del año. Por lo tanto, para hacer el cálculo en meses, tendríamos que multiplicar el punto 94 por 12, que son los meses. Si hacemos ese cálculo, al resultado que tenemos en nuestra calculadora le restamos 43 y solamente a la parte decimal la multiplicamos por 12, considerando todos los decimales, y aquí me resulta que son 11 meses. Vuelvo a repetir, estoy considerando todos los decimales. Y de los 11 meses me queda una parte fraccionaria que es 0.33. En la calculadora pues hay más decimales. Ahora, esos meses nosotros podemos considerar el mes de 30 días. Y entonces en la calculadora le restamos el 11, que es la parte entera, multiplicamos por 30 y aquí me resulta que van a ser 10 días. Esto que estoy haciendo no es necesario. Con que yo llegue a este resultado es más que suficiente. Pero en algunas ocasiones me piden específicamente años, meses y días. Por eso lo estoy haciendo. Entonces, ya de aquí, la parte fraccionaria que me está sobrando de 10 días es 0.1. Y eso lo multiplico por los días. Es una parte del día. Que una parte del día pues tiene 24 horas. Le resto la parte entera que es 10 y la parte fraccionaria la multiplico por 24, dándome un resultado de 0.4. Eso quiere decir que son 0 horas. Y al 0 horas, la parte fraccionaria que me está sobrando es 0.40. Y es una parte de una hora. Por lo tanto, lo multiplico por 60 minutos, que es a lo que equivale cada hora. Y si la multiplico por 60, el resultado son 24 minutos. Lo hago principalmente porque en física a veces me hacen la petición exacta de cuánto es este punto 94, ¿no? Y recordemos que estos son decimales, esto va a ser 10, y lo que estoy haciendo aquí pues es la referencia a los 12 meses, a los 30 días, a las 24 horas, a los 60 minutos. Y el 24, viéndolo en la calculadora, me sobra una expresión fraccionaria, decimal, perdón, que es punto 41. Esta la multiplico por 60 segundos, que es a lo que equivale cada minuto. Le resto la parte entera, que es 24. Lo multiplico por 60 y me queda 25.06 segundos. Entonces, completado el problema y hablándolo en tiempo, cuando se habrá triplicado la demanda, pues se habrá triplicado en 43 años, 11 meses, 10 días, 0 horas, 24 minutos y 25.06 segundos.
No es necesario, insisto, pero lo explico por si en algún momento me lo llegaran a requerir en física sobre todo.